En el capítulo anterior veíamos cómo el mundial se desarrollaba en un país que el deporte no era popular en sí, aunque fue por escándalo el que tuvo mayor asistencia de público a los estadios. El mundial se agranda y pasan de 24 a 32 selecciones que disputarían la Copa del Mundo en un país donde ya la había recibido en 1938 y que a su vez buscaba ser campeón del mundo por primera vez en su historia. En la semifinal nos encontraremos con un equipo debutante que iba a sorprender a propios y extraños. Bienvenidos a los secretos del Mundial de Francia 1998. El final de la década de los 90 estuvo marcado por muchas tecnologías que en ese momento eran casi desconocidas y hoy son moneda corriente. En el año 1995 empieza el boom de las .com y cualquier página de internet recibía miles y miles de dólares para desarrollarse. Claro, como todo negocio que recién arrancaba, la mayoría fracasaba. Empresas como Amazon vendiendo libros, Netflix distribuyendo DVDs o Google como un simple buscador fueron algunas de las que lograron sobrevivir. Los empresarios y gente de mayor estatus tenían en sus bolsillos los primeros celulares que no tenían cámara, internet ni reproducían música, pero los más afortunados podían enviar un mensaje de texto y así la gente aprendió a resumir lo que quería decir para gastar menos dinero. El euro era apenas un proyecto. Joanne Rowling escribía su primer libro sobre un niño que era llamado a estudiar a una escuela de magos y el problema de la humanidad era cómo sobrevivir al Y2K, que desconfiguraría todos los sistemas informáticos, o eso se creía. El 2 de julio de 1992, el comité ejecutivo de la FIFA se reunía en un nuevo congreso en Zúrich para definir la sede del Mundial de 1998. En la previa a la votación, 5 países eran los candidatos para emerger como los organizadores del mundial, pero finalmente para el día donde se iban a colocar los sobrecitos con los nombres de los países, quedaban solamente 2. Inglaterra y Suiza bajaron su postulación para favorecer a Francia, que tenía un proyecto de organización mucho más ambicioso, y Alemania también terminó bajando su candidatura pensando en recibir al mundial ya para el 2006, que sería el próximo que recibiría Europa. El día de la votación, los dirigentes de la FIFA tuvieron que elegir entre Marruecos, que ya había perdido la posibilidad de ser la sede en 1994 entre Estados Unidos, y Francia, que con 5 votos más se garantizaba organizar por segunda vez en su historia, luego de lo que había sido 60 años antes, en Francia 1938, la Copa del Mundo. Durante la década del 90, la FIFA buscó implementar cambios en el reglamento con tal de favorecer al juego y al espectáculo. Entre esos cambios se encontró uno de los que más polémica generó, principalmente por la injusticia que producía y porque justamente opuesto a lo que buscaba le quitaba espectacularidad al juego. Durante la Eurocopa de 1996 se implementó un cambio para los partidos mano a mano igualados en los 90 minutos. El mismo consistía en jugar los 2 tiempos de 15 minutos suplementarios, como venía sucediendo, con la diferencia que si alguno de los 2 equipos marcaba un gol, automáticamente ganaba el encuentro. En Francia tuvo su debut mundialista, pero generaría tanta polémica y disgusto entre los espectadores y los amantes del fútbol que tardaría menos de 10 años en quitarse por completo. En simples palabras, a esta regla se la conoce como el gol de oro. Con la nueva implementación de las 32 selecciones para disputar el Mundial de Francia 98, se iban a distribuir en 8 grupos de 4 equipos cada uno, lo que haría un poquito más sencilla la clasificación y la organización, porque los 2 primeros pasarían a los octavos de final y los últimos 2 a casa. En el grupo A, Brasil venció a Escocia y Marruecos y avanzó como líder, que en la última fecha cayó con Noruega, que había sumado 2 empates y terminó acompañando a la verde-amarela octavos. En el grupo B, Chile volvió a un mundial después de 16 años y 3 empates le bastaron para avanzar por detrás de Italia, que venció a Austria y Camerún. En el grupo C, el local, Francia, avanzó con puntaje ideal, 9 goles a favor y 1 solo en contra tras vencer a Sudáfrica, que debutaba en un mundial tras la prohibición de jugar por el apartheid, Arabia Saudita y Dinamarca, que con una victoria y un empate le alcanzó para llegar a octavos. En el grupo D, España era la gran candidata, pero una derrota con Nigeria en el debut y un empate con Paraguay lo dejaron casi sin chances para la última fecha. Los africanos y los sudamericanos terminaron avanzando de ronda, dando la sorpresa. En el grupo E, Bélgica empató los 3 partidos pero no le alcanzó, porque Países Bajos y México le ganaron a Corea del Sur y empataron entre sí para avanzar con 5 puntos cada uno. En el grupo F se vivió uno de los partidos más emotivos cuando Estados Unidos e Irán, que vivían
momentos tensos a nivel político, se enfrentaron y en la foto inicial se mezclaron los jugadores de ambos equipos en señal de paz, pero de poco sirvió a nivel deportivo. Alemania y Yugoslavia, que disputó su último mundial, empataron entre sí y ganaron los partidos restantes para avanzar a segunda ronda. En el grupo G, los jugadores de Rumania prometieron teñirse de rubio si conseguían la clasificación, y el último partido frente a Túnez, los jugadores aparecieron con el pelo amarillo y terminaron como líderes del grupo. Lo acompañó Inglaterra, que venció a Colombia, que volvía a quedarse afuera en fase de grupos como 4 años antes, y a Túnez. En el grupo H, Argentina tuvo uno de los grupos más accesibles de su historia con 3 selecciones debutantes y pasó como líder con puntaje ideal, acompañado de Croacia, que venció a Japón y Jamaica. En la segunda ronda, con los 16 equipos ya clasificados a los octavos de final, los últimos 2 finalistas en Estados Unidos 94, Italia y Brasil, fueron los primeros en acceder a la ronda de los cuartos. La Azzurra le ganó por la mínima a Noruega y el campeón vigente le ganó a Chile por 4-1. El local tuvo un duro cruce frente a Paraguay, que tenía como figura Chilavert y estuvo cerca de pasar de ronda, pero Laurent Blanc consiguió en tiempo suplementario el primer gol de oro en mundiales. En tanto, Dinamarca goleó 4-1 a Nigeria y avanzó sin despeinarse. Países Bajos sufrió frente a Yugoslavia, pero en tiempo de descuento consiguió el 2-1, al igual que Alemania, que perdía 1-0 con México, pero llegó a la victoria cuando el partido ya se terminaba. Croacia enfrentó a Rumania y le ganó 1-0 para avanzar a cuartos de final en su primer mundial. En medio de la controversia por la que Fernando Redondo no terminó siendo convocado para el Mundial de Francia 98 por no cortarse el pelo, o al menos eso es lo que Daniel Passarella, entrenador de la selección argentina, declaró, la selección albiceleste llegaba como candidata al título, o al menos eso es el deseo de los hinchas cada vez que se juega una Copa del Mundo. Con muchos nombres importantes, la albiceleste llegaba ilusionada, habiendo ganado las eliminatorias y conseguido la clasificación varias fechas antes de la finalización. En la previa, con gol del Piojo López, se había conseguido una victoria histórica frente a Brasil en el Maracaná, y eso, sumado al sorteo accesible, eran condimentos más que suficientes para ilusionarse. El 14 de junio fue el debut frente a Japón, que disputaba su primer partido y con muchísimo trabajo se pudo ganar por la mínima, con gol de Batistuta en un encuentro que costó más de lo planeado. En la segunda jornada, Gabriel Omar Batistuta conseguiría por primera vez en la historia 2 hat-tricks en mundiales consecutivos. En Estados Unidos le había anotado 3 goles a Grecia, y ahora la víctima era Jamaica, al que le ganó 5-0 con 2 goles de Ariel Ortega. Para la última fecha, con la clasificación asegurada, Passarella guardó algunos nombres, al igual que el entrenador de Croacia, y en otro partido duro fue Mauricio Pineda el que consiguió la victoria por 1-0. En los octavos de final se vendría un clásico intercontinental, justamente frente a Inglaterra, que contaba con 2 figuras, a pesar de no tener su mejor juego, como David Beckham, que ya era prácticamente un experimentado, y un jovencito Michael Owen, que sorprenderían por demás a los argentinos y que le complicarían bastante el encuentro. El partido fue trabado y disputado, y comenzó ganando Argentina con gol del Bati. Shearer y Owen lograron darlo vuelta, y sobre el final del primer tiempo, Javier el Pupi Zanetti en una avivada consiguió el empate. Pero la jugada que definiría todo llegaría en el segundo tiempo, cuando Simeone le tiró una patada desde el piso que el árbitro no vio a David Beckham, que reaccionó y se terminó yendo expulsado. Pese a todo, el partido llegó a los penales y Roa se vistió de Goicoechea y le dio el pase a cuartos de final. Todo el país se ilusionaba y encima llegaba otro viejo conocido: los Países Bajos. El partido empezó mal para el albiceleste frente a un equipo que jugaba muy bien y consiguió ponerse en ventaja rápido, pero enseguida el Piojo López puso el empate. Argentina fue quien controló buena parte del partido y hacía lo imposible para llegar al segundo, en especial los últimos 15 minutos, que lo jugó con un jugador más. Pero cuando parecía que todo terminaba en alargue, Ortega cayó en el área esperando que le cobren penal, y cuando Edwin van der Sar se le acerca para decirle que se levante, le da un cabezazo que significó la roja para el argentino a falta de 3 minutos para que termine el tiempo reglamentario, y significó el comienzo del fin, porque apenas un minuto después un pelotazo largo terminó en una tremenda definición de Dennis Bergkamp, que acabó con el sueño de la tercera Copa del Mundo. Como le pasó 4 años antes de la final que disputó en Estados Unidos 94, o sea en su propio mundial en Italia 1990, la Azzurra volvía a caer en los penales, y esta vez ante Francia, que pasaría a las semifinales. Brasil y Dinamarca disputaron uno de los mejores partidos del mundial, donde los sudamericanos se alzaron con la victoria por 3-2. Croacia, por su parte, daba una de las mayores sorpresas
al golear por 3-0 a Alemania y llegar a semifinales en su primer mundial. La primera semifinal fue entre Brasil y Países Bajos, que llegó al empate a los 87 minutos y acabaron en los penales, donde Taffarel tapó los últimos dos y le dio la clasificación a la verde-amarela a la final. Francia, por su parte, le costó pero dio vuelta el partido frente a Croacia y llegó a su primera final de la historia. Croacia iba a dar la nota final en el partido por el tercer puesto, venciendo a Países Bajos con una particularidad. Robert Prosinecki, jugador croata, se convirtió en el primer y hasta ahora único jugador que anotó goles en mundiales con dos selecciones diferentes, ya que lo había hecho con Yugoslavia en 1990. La final arrancó con una preocupación muy importante para el equipo de Mario Lobo Zagallo, porque Ronaldo, la gran figura que tenía Brasil en aquel mundial y era el mejor jugador del mundo prácticamente en aquel momento, había sufrido horas antes del partido convulsiones. Pero terminó convenciendo al entrenador de que lo ponga desde el inicio del partido, algo que no terminó saliendo de la mejor manera. El estadio era una fiesta y Francia no solo había organizado un gran mundial, sino que estaba todo preparado para que la fiesta sea completa. Zinedine Zidane venía mostrando un gran nivel de juego, pero no había logrado anotar ningún gol y en la final hizo un doblete que fueron clave para el 3-0 que consiguió Petit en el minuto 92 para consagrar a Francia por primera vez como campeón del mundo. Pese a llegar a la final, este partido ante Francia fue una de las mayores derrotas y fracasos estipuladas en la historia de la selección verde-amarela, debido a que en los 90 minutos de juego nunca pudo estar en partido debido a que Francia dominó de punta a punta. Habiendo anotado en 6 de los 7 partidos en el debut de la selección croata, Davor Šuker se llevó el botín de oro como máximo goleador de Francia 1998, justamente con 6 goles. Pero el premio al mejor jugador del mundo, o sea, el Balón de Oro del Mundial de Francia 1998, se lo dieron a Ronaldo Nazario, pese a no haber hecho una gran final, pero haber disputado un excelente mundial. En el próximo capítulo de Los Secretos de los Mundiales veremos cómo llega por primera vez a organizarse en Asia. El Balón de Oro se lo darían a un jugador que juega con las manos y veremos una de las grandes decepciones de la historia de la selección argentina. Todo eso lo veremos en Los Secretos del Mundial de Corea-Japón 2002.